La mañana en que mi nuera puso una carpeta sobre mi propia mesa de cocina y me dijo que a partir de ahora tenía que aportar 30,000 pesos por mes para los gastos de la casa, no discutí. Ni siquiera terminé el mate. Dejé la bombilla sobre la mesa que yo mismo había construido con mis manos, hace 30 años, cuando las rodillas todavía me respondían, y le dije, «Déjame pensarlo». Ella sonrió como si hubiera ganado algo. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que la casa que acababan de intentar cobrarme era mía, escritura y todo, desde antes de que se conocieran. Y que para el final de esa semana, yo ya había hecho la primera llamada que les iba a sacar el piso de abajo de los pies. Me llamo Ismael. Tengo 70 años. Durante 42 de ellos, tuve un taller de carpintería en un pueblo, a orillas de un lago, en el sur. Ahí hice muebles. Ahí hice barcos de madera. Ahí enseñé a media generación de chicos del pueblo a usar un formón sin cortarse un dedo. Nunca fui a la universidad. Aprendí el oficio mirando a mi padre y después mirando mis propios errores. Mi esposa se llamaba Delia. Fue maestra de piano en la escuela del pueblo durante 34 años. La clase de mujer que se acordaba qué canción le costaba a cada alumno el año anterior y ya tenía la partitura siguiente preparada sin que nadie se la pidiera. Compramos la casa en 1987. Era una ruina entonces, con el techo hundido de un lado y una galería que se caía a pedazos, y todo el pueblo pensó que estábamos locos por comprarla. No estábamos locos. Éramos jóvenes y tercos, y nos teníamos el uno al otro. Durante 15 años la fui levantando de a poco, los fines de semana y de noche, mientras Delia sacaba el papel viejo de las paredes de rodillas. Terminamos de pagarla en 2001. Me acuerdo de estar parado en la entrada con el último recibo en la mano, y Delia llorando, y los dos sin saber qué hacer con nosotros mismos. Así que entramos y comimos sándwiches de queso tostado sentados en la galería, mirando el lago. Esa casa no era una inversión, era la forma física de un matrimonio. Delia murió hace 3 años, en marzo. Cáncer de páncreas, del que se esconde hasta que ya no hay nada para hacer más que despedirse despacio. La acompañé todos los días en el hospital y después en el cuarto que habíamos compartido durante 36 años. Le sostuve la mano cuando se fue. Y les puedo asegurar que un hombre no vuelve entero de algo así. Una parte de mí sigue sentada en esa silla del hospital. Lo sé. Hice las paces con eso. Mi hijo Bruno y su esposa, Jessica, vinieron al velorio. Vinieron desde la capital. Se pararon a mi lado en el cementerio. Dijeron las cosas correctas a la gente correcta. Bruno le había ido bien. Algo de asesoría remota que nunca terminé de entender del todo. De esas, donde un hombre está todo el día al teléfono y nunca construye nada que se pueda tocar. Jessica tenía una manera de mirar los ambientes que yo había notado hacía años, pero nunca había dicho en voz alta. Una manera de recorrer un living como quien calcula cuánto vale todo. En el velorio me preguntó, con voz suave, cómo estaba organizado, ahora que mamá no estaba. Pensé que preguntaba por mi estado de ánimo. Preguntaba por la plata. Debería haber prestado más atención a eso. 3 meses después del velorio, llamaron para decir que les preocupaba que yo anduviera solo en una casa tan grande. Que tenía sentido que vinieran una temporada, para ayudarme a organizarme. Mi hijo lo dijo con esa voz tranquila y razonable que tenía desde chico, la misma con la que se salvaba de hacer los mandados. Y voy a ser honesto, estaba tan solo que dije que sí sin pensarlo del todo. La casa estaba demasiado silenciosa.
Me agarraba hablándole a Delia en el jardín. Quería a mi hijo cerca. Así que dejaron el departamento que alquilaban, cargaron un camión de mudanza y se instalaron en la planta alta mientras resolvían el próximo paso. Eso fue hace 19 meses. El próximo paso nunca llegó. Lo que llegó, en cambio, fue una invasión lenta y educada. Se los cuento paso a paso, porque creo que muchos de ustedes vieron algo parecido meterse en su propia casa y después se preguntaron cómo dejaron que llegara tan lejos. Empezó chico, como empiezan siempre estas cosas. A mi nuera no le gustaba cómo Delia había puesto el living, así que lo renovó, lo cual significó que el sillón de leer de Delia terminó en el galpón y entró un sofá gris del tamaño de una balsa. Los platos buenos, los que habían sido de la madre de Delia, terminaron guardados en cajas en el sótano porque no combinaban con la estética, y aparecieron unos platos negros mate donde no se veía la comida. Los palos de golf de Bruno ocuparon el placar de la entrada, donde siempre habían colgado nuestros abrigos. El termostato quedó programado a un horario que yo no elegí. De a poco me fui convirtiendo en un invitado en la casa que yo había construido. Y lo raro es que cada cambio, tomado solo, era tan chico que objetar hubiera parecido mezquino. Ese es el truco. Nadie te saca la casa de un solo tirón. Te la sacan cajón por cajón. El dormitorio fue lo que más dolió. A los 7 meses, Jessica me sentó en la mesa de la cocina. Le gustaba tener sus charlas ahí, como si fuera una negociación, y me dijo con una preocupación muy actuada que a ella y a Bruno les inquietaba que yo subiera la escalera a mi edad. El dormitorio principal estaba arriba, nuestro dormitorio, el cuarto donde Delia había pasado sus últimos meses. Pensaban que sería más seguro que yo bajara al cuartito que Delia usaba para coser, y que ellos se quedaran con el principal para no tener que subir y bajar valijas todo el tiempo. Lo presentaron como un cuidado hacia mí. Bruno estaba sentado ahí, asintiendo, sin mirarme a los ojos. Se los dejé. Que Dios me perdone. Se los dejé. Y desde esa noche me dormí sintiendo el olor apenas del ropero de Delia, escuchando a mi hijo y a su esposa reírse de la televisión justo arriba de mi cabeza. Me decía a mí mismo que así era más fácil. Me decía muchas cosas. Después vino la plata. Siempre termina en la plata. Bruno empezó a comentar lo caro que era mantener una casa así de grande, cuánto pagaban de impuestos, cómo ellos cargaban con todo mientras yo solo tenía la jubilación. Jessica agregaba lo que gastaba en el supermercado, y admito que compraba cosas. Si contamos los quesos importados y el vino que tomaba como agua, nada de lo cual yo había pedido. Yo comía lo mismo de siempre: huevos, avena, pescado los viernes. Pero la historia que estaban armando era que yo era una carga, un gasto, un viejo que vivía de 2 jóvenes trabajadores. Un martes de agosto, Jessica entró a la cocina mientras yo hacía el crucigrama. Se sentó enfrente con la notebook y giró la pantalla hacia mí. Había hecho una planilla. Filas, columnas, colores, totales, impuestos, seguro, servicios, mantenimiento, hasta una línea para el cuidado del jardín, lo cual era gracioso porque el jardín lo cuidaba yo, de rodillas, todos los sábados como siempre. Sumó todo y lo dividió entre los 3 habitantes de la casa. Y ahí abajo, resaltado en amarillo, estaba mi parte. 30,000 por mes. Nos parece justo nomás, dijo. Todos aportamos. No es nada personal, Ismael. Es matemática. Matemática. En mi vida odié tanto 3 palabras. Miré esa pantalla un buen rato. Sentí el corazón acelerarse y sentí la vieja bronca del taller.
la que me hacía querer tirar una herramienta contra la pared cuando una máquina no respondía. Pero tengo 70 años y aprendí que la bronca que uno se guarda calladita vale 10 veces más que la que uno deja salir por la puerta. Así que cerré la notebook, se la deslicé de vuelta y dije, déjame pensarlo. Y terminé el crucigrama. Esa tarde, mientras ellos habían salido, fui al pueblo y hice algo que no hacía tiempo. Fui a ver a un abogado. Y acá está lo que nunca se molestaron en revisar, lo que los hundió. Cuando a Delia le diagnosticaron la enfermedad, nos sentamos con un escribano e hicimos un fideicomiso familiar con la casa, conmigo como único fiduciario y único beneficiario. Justamente para que, si a cualquiera de los dos lo agarraban confundido o presionado sobre el final, nadie pudiera firmar ni sacar nada, sin pasar por los canales correspondientes. Cuando Delia murió, el fideicomiso pasó enteramente a mí. La casa era mía, sola, libre de deudas, y lo había sido todo este tiempo. Mi hijo simplemente había asumido que, como se había criado ahí, prácticamente ya era suya, la herencia esperando el turno, y jamás se le ocurrió mirar un papel. Su esposa asumió lo mismo. Nadie pidió ver una escritura porque, ¿para qué? En su historia, ellos eran la pareja responsable, cuidando a un viejo desorientado y a su patrimonio. Se saltearon el único paso que importaba. Nunca se fijaron a nombre de quién estaba. El abogado se llamaba Rubén Castles, un hombre de mi edad, con oficina arriba de una ferretería, de esos que dejan que el silencio se llene solo con la verdad de uno. Le conté todo: la planilla, el dormitorio, el robo lento de la casa. Cuando terminé, se sacó los anteojos y me dijo, Ismael, legalmente podés pedirles que se vayan mañana mismo. Es tu casa. Y ahí me sorprendí hasta a mí mismo, porque le dije que no quería simplemente echarlos. Le expliqué algo que venía sintiendo hacía semanas. Si los echaba y me quedaba, iba a vivir en una casa envenenada. Cada cuarto tenía ahora un recuerdo nuevo pegado encima. La vajilla en el sótano, el sillón en el galpón, mi cama entre los hilos de Delia. Si me quedaba, iba a pasar el resto de mi vida sintiéndome un hombre al que le robaron y apenas recuperó su propia puerta. Ya no quería la casa, no podía quererla. Lo que quería era salir, limpio y completo, y quería que esa salida significara algo. No quiero ganar una pelea, le dije. Quiero cerrar un capítulo y abrir uno mejor. Y quiero que entiendan, hasta los huesos, lo que tiraron. Así conocí a Marisa Ferreira, una inmobiliaria que no era de las que ponen cartel en la vereda. Se especializaba en ventas discretas, fuera del mercado abierto, todo en silencio. Nos encontramos en un bar de otro pueblo, lejos de cualquiera que pudiera conocer a mi familia. Me explicó que no habría cartel, nada en los portales, nada que mi hijo pudiera cruzarse en el celular. Tenía una lista privada de compradores, gente que se mudaba por trabajo, gente con efectivo que valoraba la discreción. Me dijo que ya tenía en mente a una pareja, una veterinaria y un ingeniero que buscaban desde hacía meses justo una casa así, sobre el lago. La única parte complicada, dijo, era la visita. La propiedad estaba ocupada. Necesitaba mostrarla sin que mi hijo y su esposa estuvieran. Le dije que eso era lo de menos. Tenían una rutina de reloj. Él, una reunión virtual todos los jueves hasta las 5. Ella, su clase de pilates, y después el almuerzo con las mismas dos amigas. La casa quedaba vacía y en silencio todos los jueves, de 1 a 5. Firmamos el mandato de venta esa misma tarde. Antes de que ningún extraño pisara la casa,
Tenía que hacer una cosa que no tenía nada que ver con la venta. Sacar a Delia de ahí. Sus cosas, quiero decir. Lo que quedaba de nuestra vida junta, que no iba a dejar que terminara en una liquidación o en un contenedor. Mi hijo y su nuera ya habían guardado buena parte de ella en cajas y la habían mandado a la oscuridad. Pero había más, escondido a la vista, que no pensaba abandonar. Un jueves, mientras Bruno estaba en su reunión y Jessica en su almuerzo, mi amigo Coco, compañero de taller de toda la vida, vino con su camioneta y entre los dos, con esa eficiencia silenciosa que solo se aprende parado al lado de una máquina durante décadas, sacamos todo. Los libros de Delia, sus partituras con anotaciones a lápiz, la mecedora que le había hecho su padre cuando esperaba a nuestro primer hijo, la que había ido a parar al galpón el día que llegó el sofá gris. Pasé la mano por la marca gastada del apoyabrazos, donde 30 años de su pulgar habían pulido la madera, y tuve que pararme un minuto. Lo último, lo más difícil, fue una caja de cedro debajo de la cama del dormitorio principal. Su dormitorio ahora convertido en el de ellos. Cartas, sobre todo. Las que le escribí los 2 años que trabajé en un astillero lejos de casa. Fotos de nuestro casamiento. Un mechón de pelo de cada uno de nuestros hijos guardado en un librito. Tuve que entrar a ese cuarto, con sus olores desconocidos y el desorden ajeno, y arrodillarme para sacar esa caja de donde la había escondido después del velorio. La bajé yo mismo. No dejé que Coco la tocara. Guardamos todo en un depósito climatizado del otro lado del pueblo, y cuando bajé la persiana metálica y cerré el candado, sentí algo que no sentía desde el día que murió Delia. Sentí que la había sacado de un incendio. El jueves de la visita, esperé en la camioneta de Coco, estacionada a media cuadra, detrás de un seto crecido, desde donde apenas se veía mi propia entrada. El corazón me latía como si tuviera 20 años. A la 1 en punto llegó el auto de Marisa, y detrás, un auto plateado. Bajaron la veterinaria y el ingeniero, y hasta desde lejos les vi la cara cuando miraron la casa, el lago detrás, la galería que había reconstruido con mis manos. Se enamoraron antes de cruzar el portón. Nadie volvió antes de hora. A las 2:30 salieron a la galería con Marisa, y la mujer ya señalaba la vista del lago, y el hombre asentía. Supe, de esa manera en que uno sabe que un corte de madera salió derecho antes de medirlo, que estaba hecho. Marisa me escribió esa noche. Querían la casa, al contado. Cierre lo antes posible. La cifra, cuando llegó, me dejó sin aire. Les ahorro el trámite de las semanas siguientes, pero hay algo que encontré en esos días que tengo que contarles, porque fue el momento en que se me fue hasta la última gota de culpa. Ordenando mis papeles, encontré una vieja carpeta de Delia, de cuando los chicos eran adolescentes. Los papeles de una tarjeta de crédito adicional que habíamos sacado a nombre de Bruno para emergencias reales, un problema en la ruta, un médico que no podíamos cubrir en el momento. Le habíamos dicho que la usara solo si de verdad no había otra opción. No pensaba en esa tarjeta hacía 20 años. Daba por hecho que estaba cerrada. Pero ahí, mal reenviado a mi casa, había un resumen reciente. Nunca la había cerrado. Venía usándola en silencio durante años, a nuestro nombre. Muebles, electrónica, un viaje a Bariloche. Me acordé de él contando, orgulloso, ese viaje, mientras ahora intentaba cobrarle renta a los mismos padres que sostenían esa deuda sin saberlo. Cerré esa cuenta esa misma tarde.
Firmamos la escritura un lunes a la mañana en una oficina del centro. Del otro lado de la mesa, la veterinaria y el ingeniero. A mi lado, Rubén. Cuando me pasaron la última hoja para firmar, pensé en el día que Delia y yo firmamos por primera vez, en 1987, con las manos temblando, tan jóvenes y tan seguros. Esta vez la mano no me tembló. Firmé Ismael clara y firme, y el sello del escribano cayó con un golpe sordo. Así, sin más, la casa del lago pasó a ser de otra gente. Le estreché la mano al ingeniero. «Cuídenla», le dije. Y capaz que hablaba de la casa, y capaz que hablaba de Delia también. «La vamos a cuidar», me dijo. «Ya la queremos». Y le creí, y eso me importó más de lo que esperaba. La pareja nueva, gente decente, les dio 30 días a Bruno y Jessica para desocupar. Más generosidad de la que ellos habían tenido conmigo. No les dije una palabra a mi familia. Fui sacando mis pocas cosas de a poco, hacia una casita que había comprado con parte de la venta, al otro lado del lago, más chica, con un taller atrás y una galería desde donde ver el agua. Y quiero ser claro en esto, porque sé que es la pregunta que tienen en la cabeza. No me quedé sin nada. No soy un mártir ni un tonto. Aparté una buena parte para vivir tranquilo el resto de mis años, más un colchón para lo que venga. Me aseguré primero de mí. Delia me hubiera matado si no lo hacía. Recién después, con eso resuelto, hice lo otro. La notificación llegó un martes. Yo no estaba, pero Coco sí, sentado en su camioneta con el diario, porque confieso que quería saber cómo terminaba. Me contó todo esa noche. Una mujer de la inmobiliaria nueva llegó con una carpeta, y detrás, solo para mantener la calma, un policía, sin luces ni escándalo, solo presencia. Jessica abrió la puerta con el mate en la mano, la misma cara satisfecha de la mañana de la planilla, y Coco dijo que la vio caérsele en tiempo real mientras leía nuevos propietarios